Buenos días, bienvenidos al Instituto Nacional de Administración Pública. Les pido por favor si todos nos ponemos de pie. Agradecemos la presencia del presidente del Instituto Nacional de Administración Pública, Carlos Reta Martínez, y del jefe de gobierno del Distrito Federal, Miguel Mancera. Muchas gracias. Vamos a dar inicio a este acto académico solemne del Instituto Nacional de Administración Pública y de la Escuela Nacional de Profesionalización Gubernamental en uno de los actos más importantes de esta casa de estudio, que son los exámenes de grado y particularmente para los estudios de doctorado. El día de hoy, 5 de junio de 2014, a las 9 horas, en el Auditorio Reforma Administrativa del Instituto Nacional de Administración Pública, nos reunimos para la evaluación de la tesis que preparó el doctorante Manuel Granados Covarrubias con el tema El órgano legislativo del Distrito Federal, Comisión de Gobierno de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal 1997-2013, que presenta para obtener el grado de doctor en Administración Pública. El jurado está integrado como presidente por el doctor Diego Valadez Ríos, como vocal el doctor Francisco José Díaz Casillas y como secretario el doctor Roberto Moreno Espinosa. Se incorporará en unos momentos el doctor José Juan Sánchez González. A partir de este momento, la máxima autoridad académica es este sínodo. Buenos días. Cedo el uso de la palabra al presidente del jurado. Muy buenos días. Como se ha dicho, estamos reunidos para conocer la tesis El órgano legislativo del Distrito Federal, Comisión de Gobierno de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, que presenta para obtener el grado de doctor en Administración Pública, don Manuel Granados Covarrubias. Señoras y señores, es un privilegio tener en el público al presidente de este instituto y al señor jefe de gobierno del Distrito Federal. Y vamos a proceder solicitando en primer lugar al sustentante de la tesis que haga una presentación de hasta por 20 minutos para a continuación iniciar las intervenciones de los integrantes del jurado. Adelante, por favor. Muy buenos días, muchas gracias, señor presidente. En primer término, agradecer al Instituto Nacional de Administración Pública porque durante estos últimos 3 años hemos sido alumnos del instituto y esto nos ha permitido llegar a este momento del esfuerzo académico con toda la carga que nuestros maestros en Administración Pública nos han dado y que finalmente hoy, como quinto examen, presenciando los coloquios y el examen predoctoral, llegamos a esta culminación del examen para optar por el grado de doctor en Administración Pública. El esquema de la presentación que tengo ahora versará sobre el título de investigación, el enunciado del problema, los objetivos, la estructura de investigación, la formulación y resolución del problema, la verificación de hipótesis y las propuestas que se proponen en el trabajo de investigación. El tema es el órgano legislativo del Distrito Federal, la Comisión de Gobierno de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal 1997-2013. El enunciado del problema es que la integración, organización y administración parlamentaria de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal de la perspectiva de la Comisión de Gobierno 1997 a 2013. Hago aquí un primer recorte metodológico en relación a la temporalidad, en virtud de que a partir de 1997 es cuando tiene atribuciones legislativas la Asamblea. Antes de esta fecha solo tenía facultades reglamentarias y de emisión de bandos. En ese sentido, se opta por este primer recorte metodológico en relación a la temporalidad. El objetivo de la investigación, la general, es analizar la naturaleza de la integración, organización y administración parlamentaria de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal en sus similitudes y divergencias con la administración pública, a partir del estudio de la organización y operación de la Comisión de Gobierno 1997-2013.
El entendimiento de la forma en que se integra, organiza y administra el órgano legislativo del Distrito Federal reside en la administración parlamentaria, conducida por la Comisión de Gobierno de la Asamblea Legislativa, que es específica de este órgano legislativo y diversa de la administración pública, aunque comparte o coincide con esta en muchos elementos organizativos y funcionales. Al concluir, como un objetivo específico, al concluir el desarrollo de la investigación junto con el objetivo general, se cumplieron los objetivos específicos, con la identificación de los componentes políticos y jurídicos que influyen en la definición y composición de la Asamblea Legislativa, con la comprensión del marco jurídico que permite la integración, organización y administración parlamentaria de la Asamblea Legislativa, con el estudio de las funciones legislativas, administrativas, de control, financiera, presupuestal y las jurisdiccionales de la propia Asamblea, el análisis de la naturaleza de la administración parlamentaria de la Asamblea Legislativa en su sexta legislatura a partir de las categorías utilizadas en la administración pública, con la definición de las características peculiares y específicas de la administración parlamentaria en aquellos aspectos en que sea diversa de la administración pública, con la comprobación del impacto en la organización y actividad política de la Asamblea Legislativa en la organización y operación de su administración parlamentaria, con el reconocimiento de las determinantes que actúan sobre la conformación, organización y operación de la administración parlamentaria del órgano legislativo del Distrito Federal, que se derivan de la naturaleza limitada políticamente de su autonomía respecto a los poderes federales. La estructura de la investigación contiene los siguientes capítulos, que es el marco teórico, las elecciones de 1997 al 2012, la conformación política y organizacional de la Asamblea, la administración parlamentaria y la administración pública en el ámbito de aplicación del Distrito Federal, la Comisión de Gobierno y su liderazgo en la conducción de la administración parlamentaria, la Comisión de Gobierno y su liderazgo en la conducción de la administración parlamentaria a partir de los órganos administrativos, primero en la Oficialía Mayor y la Tesorería y en el resto de los órganos administrativos. El capítulo 7 en conclusiones, capítulo 8 la bibliografía y cuadros y gráficas que también se aportan. ¿Cuál es el problema de la investigación? ¿Es administración pública la que se realiza en la Asamblea Legislativa del Distrito Federal o es un caso especial de administración del Estado? ¿Qué características peculiares identifican este tipo diferente de administración de la cosa pública? Para comprender esta condición obtuvimos del marco teórico y conceptual desarrollado en el capítulo primero las categorías analíticas del Estado, el Estado de Derecho, el régimen político, la división de poderes, el derecho administrativo, la administración pública, el derecho parlamentario y la administración parlamentaria. El problema de investigación ya para la formulación y solución del problema, la división de poderes, constituye una premisa sine qua non para que las garantías políticas y sociales que un pueblo democrático deposita en sus autoridades le den la certeza jurídica del respeto a sus libertades. La división de poderes es de pleno derecho vigente en la Constitución de 1917. El Distrito Federal se conduce mediante un estatuto de gobierno bajo el mismo principio de la división de poderes. El derecho administrativo rige la decisión de la administración pública, el Ejecutivo. A su vez, la administración pública garantiza al Poder Ejecutivo local la conducción del timón político-administrativo de la ciudad capital. El derecho parlamentario rige la acción de la administración parlamentaria depositada en el presidente de la Comisión de Gobierno Ejecutivo Parlamentario para garantizar las condiciones materiales necesarias para la realización de la tarea fundamental del órgano político, que es la elaboración de leyes. La formulación y solución del problema también, cómo influye la naturaleza política de la actividad de la Asamblea Legislativa en la organización y operación de la administración parlamentaria. El análisis que realizamos para verificar esta condición determinante necesariamente nos llevó a una revisión detallada de la conformación política y organizacional de la Asamblea Legislativa en las 6 legislaturas, obteniendo en el capítulo 3 un panorama amplio de los actores políticos que conforman las comisiones y comités de estas legislaturas. Obtuvimos un amplio panorama de la actividad de los actores políticos y sus tendencias personales de grupo y o partido, manifestadas en la conformación de las comisiones y comités y sus constantes movimientos internos, reflejando una dinámica y cambiante correlación de fuerzas al interior de la Asamblea Legislativa. El análisis realizado nos lleva a replantear algunos vacíos jurídicos que permitan el buen funcionamiento de las comisiones y los comités. Es fundamental la construcción de indicadores de gestión para evaluar el desempeño de cada diputado y de cada fracción parlamentaria en comisiones y comités. Debe establecerse con mayor claridad los mecanismos para la justificación de la creación de nuevas comisiones y comités. Debe existir un mecanismo que defina la conveniencia o no de que una comisión o comité se mantengan vigentes o en su caso se clausure. Los partidos políticos deben mantener la capacitación constante de sus candidatos en aras de tomar las mejores decisiones políticas para la ciudad.
Identificamos que el entendimiento de la forma en que se condicionan los factores de índole política a la organización y actividad de la Asamblea Legislativa reside necesariamente en la concepción de la administración parlamentaria como una categoría analítica nueva y específica, obteniendo en el capítulo 4 no solo una definición concreta sobre este campo de conocimiento, sino también una visión amplia de sus elementos constitutivos y sus características peculiares. Definimos a la administración parlamentaria como la actividad del Estado dispuesta para consumar y desarrollar las prerrogativas parlamentarias, es decir, atribuciones, del órgano legislativo, con las cuales se dispongan las condiciones para el desarrollo de la potencia estatal y la custodia de los asuntos estimados como valiosos por la sociedad. Encontramos que la administración parlamentaria del Distrito Federal contiene los siguientes elementos: un propósito para la actuación de la Asamblea Legislativa y en la Ley Orgánica de la Asamblea, un conjunto de objetivos para que esta administración parlamentaria, en su reglamento para el gobierno interior de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, autonomía en su autorregulación, organización y operación, formación de sus propias y específicas unidades administrativas, la posibilidad de reproducir en el órgano legislativo la normatividad aplicada en la administración pública local, la clara definición de las actividades funcionales del órgano legislativo, de la misma forma en que este tipo de actividades forman parte de la concepción que la administración tiene la ciencia administrativa, identificadas en la definición de la práctica parlamentaria, la clara definición de las actividades institucionales del órgano legislativo, al reconocer y enlistar los tipos de requerimientos físicos que la Asamblea Legislativa del Distrito Federal debe proveer a los diputados para el desarrollo de sus actividades sustantivas. Al investigar que la administración parlamentaria de la Asamblea Legislativa reside fundamentalmente en su Comisión de Gobierno, obtuvimos del análisis de la organización y operación que realizamos en los capítulos 5 y 6 una valiosa caracterización de este tipo particular de la administración de la cosa pública. Encontramos que la comparación de este tipo con la administración pública arrojó importantes puntos en común, pero sobre todo, y más importantes, puntos o elementos en los que divergen sustancialmente. Las dos vertientes de la administración parlamentaria de la Asamblea Legislativa, la sustantiva y la adjetiva, se concentran en su mayor parte en la Comisión de Gobierno. Una particularidad interesante en la organización de la administración parlamentaria respecto de la prevalencia de la Comisión de Gobierno sobre los comités y sobre las unidades administrativas es la ambivalencia o duplicidad en el mando sobre unidades administrativas específicas que mantienen la Comisión de Gobierno y el Comité de Administración. La administración parlamentaria concentrada en la Comisión de Gobierno adopta formas peculiares respecto de la administración pública en su diseño organizacional. El hecho de que en la cúspide de la estructura administrativa se encuentre un órgano colegiado conduciéndola, la prevalencia del principio de pesos y contrapesos, propio de la teoría de división de poderes, que permea la organización y estructura de los órganos y unidades administrativas de la Asamblea Legislativa. Al comparar las unidades administrativas a partir de sus dimensiones, la amplitud de la documentación de la regulación de su operación y la vinculación de esta con los órganos colegiados de la Asamblea Legislativa, encontramos una interesante asociación en la que las áreas más vinculadas a los órganos colegiados tienden a ser pequeñas y más libres en su regulación. ¿Qué impacto tiene en la administración parlamentaria la autonomía limitada del órgano legislativo por su cualidad jurídica? La revisión del marco jurídico, así como los resultados de los procesos electorales de diputados a la Asamblea Legislativa en el periodo 97-2012 y los antecedentes históricos fundamentales que dieron paso a este proceso desde el 87, que realizamos en el capítulo 2, nos permiten tener una visión más clara de esta situación determinante que acota la autonomía del órgano legislativo del Distrito Federal. Los resultados en la hipótesis, que es la general, los resultados de los diferentes comicios para elegir a los diputados a la Asamblea Legislativa determinan la correlación de fuerzas que definen la estructura y operación del principal órgano de dirección interno, la Comisión de Gobierno y las áreas operativas que la componen. En la verificación, el marco jurídico que regula la organización del órgano legislativo del Distrito Federal efectivamente prevé la sucesiva integración de sus órganos de gobierno, mesa directiva y comisión de gobierno y sus órganos de trabajo, comisiones ordinarias, comités y unidades administrativas a partir de la correlación de fuerzas resultantes de los resultados de los comicios electorales. Y esta objetiva correlación de fuerzas se traslada y refleja en la conformación del principal órgano colegiado de la Asamblea Legislativa, la Comisión de Gobierno, como eje principal de la administración parlamentaria. Los resultados electorales y la correlación de fuerzas resultantes no son las únicas determinantes de la estructura y operación de la Comisión de Gobierno y los órganos de trabajo que emanan de esta. La intensa movilidad en la integración de las comisiones y comités y los altibajos en el producto del trabajo legislativo revelan la existencia de factores aún pendientes de estructurar y estudiar que inciden con mucha fuerza en la organización y operación de la administración parlamentaria que dirige la Comisión de Gobierno. Los resultados obtenidos de la investigación confirman las relaciones causales que describimos en las hipótesis particulares de la investigación. Verificación, la conformación y variación en la composición de las diferentes comisiones del órgano legislativo del Distrito Federal durante el periodo de cada legislatura inciden en la estructura y operación de la Comisión de Gobierno y las áreas operativas que la componen. Hipótesis de la investigación.
2. La limitación de la autonomía funcional del órgano legislativo del Distrito Federal respecto de los poderes federales determina la forma específica de organización y funcionamiento de la Comisión de Gobierno y de sus áreas operativas. 3. La actividad parlamentaria del órgano legislativo del Distrito Federal, que comprende las actividades propiamente legislativas, así como las actividades administrativas para sustentar aquellas, constituyen una categoría específica de administración pública, susceptible de ser caracterizada y definida como administración parlamentaria. De profundización en nuevas investigaciones. En torno a la pertinencia de la organización y la eficacia de la operación de la administración parlamentaria, lo que lo hace diferente, la hace más eficaz para cumplir su propósito. En torno a la evaluación del impacto real que en la eficacia de su operación tiene la mayor libertad detectada en el uso de recursos en comparación con la administración pública. En torno a la forma, los medios y mecanismos mediante los cuales se vinculan la función sustantiva de la Asamblea Legislativa o práctica parlamentaria y la función adjetiva que lo provee a aquella de los recursos, servicios e insumos, pues de esta vinculación se ha de derivar el marco regulatorio de operación de la administración parlamentaria. Modificación del marco jurídico a la Ley Orgánica y al Reglamento para el Gobierno Interior de la Asamblea del Distrito Federal como propuesta para incorporar un título completo sobre la administración parlamentaria, dando coherencia a la vertiente orgánica, definiendo con claridad niveles de responsabilidad y autoridad, así como las atribuciones en materia de administración de recursos y servicios; a la vertiente operativa, definiendo reglas y criterios en materia de distribución, asignación, administración y uso de recursos y servicios; a la Ley Orgánica y el Reglamento para el Gobierno Interior de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, para orientar la organización y práctica del trabajo parlamentario hacia una disposición que privilegie la eficiencia, la eficacia y la obtención de resultados valiosos. Por ejemplo, la definición de las implicaciones de la incorporación de un diputado a una comisión y comité sin que ésta sea hecha del conocimiento del Pleno para la validez de su actuación en dicho órgano colegiado; el establecimiento de mecanismos de registro para el control de las incidencias o cambios en la conformación de comisiones y comités; el diseño y establecimiento de indicadores de gestión para evaluar el desempeño individual de cada diputado y colectivamente de cada fracción parlamentaria en las comisiones y los comités; formular y transparentar mecanismos para la justificación de la creación de nuevas comisiones y comités; crear un mecanismo que defina la conveniencia o no de que una comisión o comité se mantengan vigentes o, en su caso, se clausure si no existe evidencia de que éste está trabajando en los temas para los que fue creado. De consolidación del marco regulatorio de la operación. En primer lugar, un manual de normas se propone, políticas y procedimientos en materia de administración de recursos humanos, en el que se encuentren coherentemente integrados todos los procesos vinculados con las nóminas, los pagos, las prestaciones y las incidencias de todo el personal en sus diversas formas de contratación, incluidas las de los diputados como servidores públicos. En segundo lugar, la integración de un manual de normas, políticas y procedimientos de adquisiciones y contratación de servicios que privilegie la transparencia en sus descripciones, pero sobre todo se integren de manera coherente las atribuciones de la Comisión de Gobierno, el Comité de Administración y las unidades administrativas con los procedimientos de adquisición y contratación de servicios, despejando de esta manera las excepciones. Y en tercer lugar, la integración de un manual de normas, políticas y procedimientos programático-presupuestales que recoja las disposiciones federales y locales que normalizan el control del ejercicio de los recursos públicos, pero que abunden en la autonomía presupuestaria de la Asamblea Legislativa, formalizando mecanismos de austeridad y de establecimiento de montos de adjudicación en los procesos de adquisición, así como la integración de las atribuciones de comisiones, comités y unidades administrativas con los procedimientos de control presupuestal, despejando las excepciones. Hasta aquí es la presentación. Quisiera, si me lo permite, señor presidente, agradecer en este momento la asistencia de todas y de todos los que me acompañan, amigas y amigos, al señor jefe de gobierno. Siendo procurador fue quien me dio oportunidad de seguir estudiando y venir al INAP a cumplir con la carga académica, y pues al presidente del INAP también por estar con nosotros. Muchas gracias. Muchas gracias, maestro Granados, por esta presentación general, y a continuación vamos a dar paso a la presentación de las diferentes réplicas y comentarios que tengan los integrantes de este jurado. En primer lugar, solicito hacer uso de la palabra al doctor Roberto Moreno Espinosa. Encantado, señor presidente. Manuel, yo en primer lugar quiero hacer referencia a tu objeto de estudio. Tu objeto de estudio evidencia originalidad. Demuestra que si nos empeñamos podemos encontrar problemas de investigación, objetos de estudio de gran relevancia. Me parece que el caso particular
apunta en esa dirección. Me parece también que hay que destacar que tu trabajo de investigación reúne los requisitos de fondo y forma que una institución como el Instituto Nacional de Administración Pública espera, toda vez que el programa de doctorado actual, que tuvo una reforma desde la segunda generación, ha fijado toda una serie de requisitos de rigor académico, y el caso particular, reitero, así lo reúne. Me parece que es un trabajo que evidencia también un método de investigación en donde el manejo de fuentes es definitivamente abundante, en donde prácticamente podemos considerar que se sitúa el estado del conocimiento, o si podemos también plantearlo de otra manera, lo que todos conocemos como el estado del arte. Incluso uno de los aspectos que enfatizas y lo hiciste desde el examen predoctoral, que también conocemos como el examen de candidatura al grado, prácticamente agotas, porque no hay fuentes, no hay muchas fuentes para sustentar, para fundamentar un trabajo de esta naturaleza. Sin embargo, tú haces un esfuerzo, haces un rastreo a nivel nacional, a nivel internacional, y bueno, el método de investigación evidencia tal situación. En lo que corresponde al método de exposición de resultados, que corresponde propiamente a todo el índice, el contenido del trabajo de investigación, observa también una secuencia satisfactoria, una secuencia lógica, una secuencia racional que te permite llegar a conclusiones, y no solamente a conclusiones, que bastaría con ello, sino también una serie de recomendaciones, de planteamientos que se desprenden del trabajo de investigación. Igualmente, la investigación se fortalece y se complementa con toda una serie de anexos, cuadros, gráficas, etcétera, que se van desarrollando a lo largo del trabajo de investigación. Me parece también que la fundamentación de la investigación es muy adecuada, o sea, es muy adecuada. La teorización, los conceptos que se plasman permiten fundamentar y ambientar la argumentación a lo largo de lo que es esta relativamente nuevo campo de conocimiento, nueva disciplina, a lo mejor una teoría de rango medio, que sería precisamente la administración parlamentaria, Yo quiero hacer una serie de consideraciones respecto a los grandes clásicos de la administración pública. Por ejemplo, si hacemos alusión a Lorenzo de Stein, que hacia mediados del siglo XIX concibe a la administración pública como el Estado en actividad, y en su momento el angloamericano Woodrow Wilson, hacia final del siglo XIX, refiere a la administración pública como el gobierno en acción o como la ejecución detallada y sistemática del derecho público. Me parece que ahí podríamos pensar que en el concepto Estado y en el concepto de gobierno no solamente está el Ejecutivo, sino que también incluye a los tres poderes clásicos. En esa perspectiva, la administración parlamentaria, depositada fundamentalmente en el caso particular en la Asamblea Legislativa del Gobierno del Distrito Federal, formará parte de ese concepto, de esa visión de una administración pública como el gobierno en acción o de una administración pública como el Estado en actividad. Sin embargo, nuestro ordenamiento constitucional es muy claro en su artículo 90, cuando nos destaca que la administración pública mexicana será centralizada y paraestatal, y la ubica definitivamente en el Poder Ejecutivo. Y si hacemos una revisión, un rastreo en las fuentes para el análisis, para el estudio de las administraciones públicas, efectivamente se fija la administración pública esencialmente en la labor del Poder Ejecutivo. Sin embargo, en visiones clásicas, me parece que también los demás poderes participan de una u otra manera también en este ejercicio que conocemos como la administración pública. Sin embargo, si revisamos
las tesis que se han venido produciendo, si revisamos TESI-UNAM, si revisamos las bibliotecas, etcétera, vamos a ver que los trabajos en administración pública bordan efectivamente fundamentalmente en la labor del Ejecutivo, de sus 3 órdenes de gobierno, Ejecutivo estatal, Ejecutivo municipal, etcétera. Pero no hay efectivamente muchos trabajos, tendríamos que efectivamente localizarlos con lupa con relación a la administración parlamentaria. Y ahí hay toda una serie de cuestiones que a mí me parecen fundamentales. Por ejemplo, ¿por qué llamarla administración parlamentaria? Ahí está administración parlamentaria, ¿por qué no administración pública parlamentaria? Ahí me parece que es una de las interrogantes. Pero también en mi primera intervención quisiera conocer tu apreciación en torno a lo que tú planteas en buena medida en el primer capítulo de la teoría de la división de poderes. La teoría de la división de poderes, de los pesos sin contrapesos, de los equilibrios y balanzas, que de alguna manera, en mi apreciación, ya se dibuja esa división de poderes en el cambio de los regímenes políticos, de la monarquía absoluta a la monarquía parlamentaria, de una monarquía absoluta a una monarquía constitucional, de una monarquía absoluta a una moderna república. Como que se evidencia a dónde están ubicados los poderes que representan a la sociedad, que surgen de la sociedad.